Mis amados, muy buenos días. Hoy los bendigo, los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos. Bueno, hemos tomado estos días de la Semana Mayor o Semana Santa para meditar, para leer la palabra, la Escritura y aprender. Yo pienso que aprendemos mucho y no olvidamos cuando al leer la palabra nos situamos en el lugar, en el tiempo y en las circunstancias que rodean cada hecho de la palabra. Entonces entendemos mucho mejor cuando hablamos de el endemoniado gadareno, por ejemplo. Interesante ir uno y averiguar en la palabra qué era la ciudad de Gadara, por qué habían cría de cerdos allí en Gadara, porque ustedes saben que el judío no come cerdo, ni siquiera están en contacto con ellos. Cuando crían cerdos, las personas que lo hacen allí en Israel, los crían sobre tablas para que no pisen el suelo que para ellos es santo. Pero en fin, cada momento de la historia, del lugar, del momento en el cual hubo un suceso, tiene cosas interesantes alrededor. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el día antes de la crucifixión del Señor Jesús. Y vamos a analizar a un personaje que cuando vienen a nuestra mente o cuando alguien nos habla de él, tenemos una pésima y mala imagen de él, que es de Pilato, el gobernador de Judea y Samaria. Vamos a orar y vamos a hablar de algo muy interesante para que podamos entender cosas que de pronto nunca habíamos visto cuando abrimos la palabra y queremos aprender algo. Al situarnos geográficamente y alrededor de ciertos sucesos, olvidamos menos, porque al recordar el suceso, recordamos la palabra. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, Padre Santo, Dios de la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hoy venimos delante de ti. Y lo hacemos en tu presencia, Padre, con la bendición del Espíritu que nos coloca, Señor, en tu presencia. Te damos gracias hoy por este nuevo día y por todas las cosas maravillosas que tú has hecho por todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios de la gloria, Yahweh, nuestro Dios, bendito sea tu nombre, por todas las cosas maravillosas, la casa, la familia, nuestra cama tibia, el alimento, el trabajo, Señor, por tantas cosas maravillosas que tú nos has dado. Hoy, Señor Dios de la gloria, levantamos nuestra voz para exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, declarar, Padre bueno, que tú eres Señor de nuestras vidas, que en algún momento, Señor, planeaste algo extraordinario, tú mismo encarnado en tu Hijo Jesús, ir a la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Señor, no tendríamos con qué pagarte, solamente con obedecer tu palabra y caminar como tus hijos, sujetos a tu ley y a tu palabra. Señor, hoy en este día nuevo, te pedimos, Padre, que nos bendigas. Bendice, Señor, nuestra casa. Bendice, Padre, nuestro trabajo. Bendice, Señor, a nuestro país, a nuestra ciudad, donde cada uno de nosotros está. Que la bendición tuya siempre nos cubra y siempre vaya delante de todos y cada uno. Hoy, Señor, queremos darte gracias. Te alabamos, te bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, oh Rey poderoso.
porque eres Dios bueno y maravilloso, Dios de amor, Dios de perdón, Dios guardador, el Dios que nos anima permanentemente. Señor, gracias por todas tus bondades, por todas las cosas maravillosas que tú haces, has hecho y harás por cada uno de nosotros, por todo lo que tú nos has dado. Oh Señor, te damos gracias en este día y te pedimos, Padre bueno, que nos bendigas a todos los que estamos congregados, reunidos alrededor de esta imagen. Señor, guárdanos y bendícenos. Cúbrenos con la poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre. Gracias por tus amores, por tus bondades. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias por la muerte de Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Gracias, gracias, Señor. Ahora, Señor, abre nuestra mente para que podamos, Señor, imaginar los lugares, tomar tu palabra y guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ella sea la brújula, la luz que va a nuestros pies mostrándonos el camino, pero también la lumbrera hacia donde caminamos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Yahweh, nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén y amén. Bueno, salud. Amén. Qué bueno. Venimos hablando de la pasión del Señor. Una familia en la pasión. Y en cada suceso que hemos hablado, siempre hay un personaje, una familia alrededor. Hoy vamos a hablar de un personaje que de pronto cuando alguien nos habla de ese personaje y nosotros nos empezamos a investigar acerca de él, de pronto a muchas personas no les cae bien, de pronto piensan lo peor, pero de pronto nos llevamos una sorpresa. Vamos a hablar hoy de Pilato. Pilato, no Pilatos, Pilato. Ese era su nombre. Vamos a hablar de ese personaje hoy. Vamos a descubrir unas cosas muy interesantes, bastante interesantes. Bueno, todo empieza cuando en algún momento el Señor, Él en su inmensa e infinita sabiduría, sabe que el momento está llegando. Hay un momento que estaba escrito en los libros del cielo por el Padre Celestial, un día, unos tiempos, unas horas precisas, porque en Dios nada es al azar, todo está fríamente calculado por Él. Entonces, el Señor Jesús sabía que había llegado el momento. Entonces, invita a sus apóstoles que lo acompañen al huerto de Getsemaní a orar. Y allí en el huerto separa a tres de sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran dos, era Santiago el mayor y Juan. Y les dice a ellos que lo acompañen a orar. Los demás apóstoles se quedaron durmiendo. Bueno, él les dijo, vamos a orar, oren ustedes aquí mientras yo me retiro a otro lugar a orar. Pero oren. Pero regresó y cuando regresó los encontró a todos durmiendo. Estaban cansados a lo mejor. Y el Señor los despierta y dice, no, no es tiempo de dormir, es tiempo de orar. Y así por la tercera vez cuando viene y los despierta y les dice, bueno, levántense porque el tiempo ha llegado. Esa es la expresión del Señor. La hora ha llegado. Bueno, ustedes conocen todo lo que pasó allí, en fin. Bueno, los policías del templo, que eran policías de los sacerdotes del concilio del pueblo de los judíos, apresan al Señor y lo llevan allá al Sanedrín, al concilio de ancianos, y allí empiezan a preguntarle cosas que él, y ante Caifás,
el sumo sacerdote le preguntan, y Caifás le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Cristo? Uf, ¿y qué le dice el Señor? Tú lo has dicho. No lo he dicho yo, usted el que está diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Pero bueno, allí en medio de toda esa, de ese ruido, era de noche, ellos dan una sentencia a muerte. Pero ellos no podían quitarle la vida a nadie. Tenían una autoridad y Caifás era una autoridad reconocida allí en el pueblo, en todos los pueblos. El sumo sacerdote era reconocido y era una autoridad. Pero ellos no podían quitarle la vida a nadie. Lo sentencian a muerte y al otro día van y lo entregan a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea y de Samaria. Dice la historia que él fue nombrado hacia el año 26, ya estamos hablando de después de Cristo. Ustedes saben que la historia en la humanidad, en el mundo occidental, se partió en dos. En el momento en que el Señor Jesús nace, allí en el pesebre, recuerden ustedes, a partir de ese momento se empieza a contar una nueva época. Entonces, cuando hablamos del año cero, hablemos del nacimiento del Señor, estamos hablando del año 26, cuando fue nombrado Pilato gobernador de Judea y de Samaria. En el año 26, los sucesos de la crucifixión del Señor Jesús están hacia el año 33, más o menos, de nuestra era, después de Cristo. Entonces, Pilato es un personaje muy singular. A él lo nombra, el César lo nombra gobernador de Judea y de Samaria. Y él llega allí a Judea, un dato muy curioso, llega acompañado de su esposa, que por ley no podía estar allí la esposa, no, porque el gobernador no podía llevar a su esposa a una región que no estuviese pacificada. Acuérdense ustedes, mire, cuando ¿cómo se me olvida ahora la palabra? Los romanos, Dios mío, ellos eran el imperio en aquella época. Y ellos toman toda la región, absolutamente toda la Judea, era el imperio conocido en la época. Y tenían ejércitos muy fuertes, muy poderosos, ejércitos que desarrollaron habilidades de guerra increíbles que aún hoy se utilizan. Bueno, y él llegó allá con la esposa cuando no podía llevar la esposa, pero él llegó con la esposa porque el Augusto César le dio permiso de que la llevara, se lo permitió. Y tengan en cuenta la esposa de Pilatos, porque ella aparece más adelante cuando prenden al Señor Jesús, ella aparece enviándole una recomendación a su esposo. Más adelante vamos a hablar de eso, porque es interesante. Eso significa, vamos a ver que realmente estos personajes que servían al Imperio Romano no estaban tan alejados de lo que estaba sucediendo en todo Judea. Ellos no estaban, el Señor Jesús no pasó desapercibido y aún ellos tenían conocimiento de las cosas que hacía el Señor Jesús. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, Pilato habían hecho acuerdos entre los judíos y los gobernadores de cada región. Y el acuerdo era de que ellos no ponían imágenes en ningún lado, porque la fe judía no acepta imágenes de ninguna naturaleza. Y bueno, los romanos tenían sus propias imágenes, sus propios dioses, pero bueno, ellos aceptaron. Sin embargo, en algún momento, Pilato coloca en escudos y en varios lugares unas imágenes de ellos.
Y eso trae un problema, trae una circunstancia que viene, se reúnen los judíos y arman una revuelta. Como estaban siendo sometidos por el Imperio Romano, ellos vivían permanentemente en guerra, guerra de guerrillas, y muchos hombres se levantaron contra el imperio y fueron masacrados, fueron crucificados, bueno, terriblemente azotados. Entonces, se armó una revuelta por esas imágenes que Pilato llevó allí a su región. Entonces, un grupo grande de judíos, sacerdotes, en fin, subieron a Cesarea y duraron 5 días en protestas. No pensemos que las protestas son solamente aquí en Bogotá o en Medellín o en la ciudad, no. Desde esa época habían protestas. Y bueno, duraron 5 días en protestas, y Pilato quiso asustarlos y castigarlos, y los invitó y los reunió en un estadio. En ese tiempo eran famosos los estadios, habían presentaciones, deportes, en fin, eso es otra cosa. Y los invitó a ese estadio para supuestamente hablar con ellos, darles explicación del porqué de las imágenes. Pero los soldados de Pilato, del imperio, se disfrazaron. Ellos se disfrazaron entre el pueblo, pero venían armados con espadas. Y en un momento los amenazan, sacan las espadas para amenazarlos, solamente amenazarlos, no es que quisieran matarlos, sino amenazarlos, porque no era buena propaganda para Pilato que en Roma se supiera que hubo una revuelta y que él mató un poco de gente. Ellos trataban de trabajar mucho la política y hablemos, en fin, pero cuando había necesidad sacaban las espadas y mataban gente los romanos. Entonces allí en ese estadio donde Pilato los reunió, los soldados, en un momento que estaban allí disfrazados con palos y con espadas, sacan las espadas para amenazarlos. ¿Y qué hicieron los judíos? Ellos todos desnudaron su cuello y le mostraban el cuello allí al gobernador, diciéndoles: mátenos, no nos interesa, mátenos, mátenos. Y de pronto Pilato lo piensa, y él dice: no, yo creo que no, quitemos las imágenes, no hay ningún problema. Y Pilato cedió y se quitaron las imágenes, las que habían causado cierto... no era tanto por las imágenes, era por las imágenes, fue un pretexto, porque vivían permanentemente como en una guerra de guerrillas, porque estaban siendo sometidos por el imperio. Eso era en ese tiempo, en ese momento, bajo esas circunstancias. Imagínense ustedes, casi como una especie de revueltas aquí en, Jerusalén. Estas ciudades eran pequeñas. Pero imagínense ustedes un pueblo donde hay revueltas permanentemente, y en ese pueblo se va a juzgar ahora a un judío, a Jesús de Nazaret. Eso era peligroso, eso no era fácil. Entonces, allí en ese momento Pilato transó con ellos, dijo: bueno, está bien, quitemos las imágenes y no hay ningún problema. Y bueno, todo se calmó. Pero más adelantico, unos días después, Pilato hace algo que tampoco le gustó a los judíos. Pilato va y toma dinero del templo, que era dinero sagrado. Ellos lo llaman corbán. Tú has encontrado esa palabra en el Nuevo Testamento, corbán. Búscala. El corbán eran las cosas sagradas. El dinero que Pilato va y toma del templo era dinero consagrado al Señor, eran las ofrendas, los diezmos, y era dinero corbán o dinero santo. Bueno, eso causa problemas, pero él lo hizo, tomó ese dinero, ¿saben para qué? Para construir un acueducto.
Eso es como si hoy en día el gobierno viniera a las iglesias cristianas, tomaran las cuentas de las iglesias cristianas y que con el dinero que tenemos guardado allí, los ahorros de una iglesia, el gobierno los quitara, porque es que voy a construir un acueducto aquí en Bogotá. Pues no nos gustaría, porque son dineros que están consagrados al Señor para la obra del Señor. Bueno, entonces, toma este dinero y construye, eso se llamó el acueducto superior, así se llamó, y ese acueducto llevaba agua a Jerusalén. Ese es un dato interesante, y eso volvió y provocó más protestas, otra sublevación sin control, porque los judíos estaban ya aburridos de la bota que los oprimía, la esclavitud al imperio romano. Y se levanta el pueblo judío y mueren muchos, porque el gobernador echa por la calle del medio y mataban gente a diestra y siniestra. Sin embargo, Pilato terminó el acueducto, él lo hizo, aún en contra de los judíos, se hizo odioso, los judíos lo odiaban a Pilato. Bueno, entonces, Pilato no era muy amigo de Herodes, que era gobernador en otra región. Y cuando él iba a Jerusalén, Pilato, él se hospedaba en la casa de Herodes. Y Herodes, y los historiadores, no está en la palabra, pero muchos historiadores de aquella época, que guardaron datos, información, decían que Herodes hablaba de Pilato diciendo que era un hombre feroz, que era un hombre violento, que era un hombre extorsionador, que era un tirano. Pero él iba a quedarse a la casa de él, allá de Herodes en Jerusalén. Herodes tenía una casa allí en Jerusalén y había una cierta enemistad entre ellos, pero esa enemistad, a causa del Señor Jesús, esa enemistad termina. Se amistan Herodes y Pilato a causa del Señor Jesús. Vamos a verlo. ¿Será que es cierto? Vamos a ir a Lucas 23, 6. Dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, le llevan al Señor Jesús allí. Entonces dice, no, es que él es el Galileo. Dice, ¿él es Galileo? No, un momentico, si es Galileo no me corresponde a mí juzgarlo, le corresponde a Herodes. Entonces dice diciendo, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ellos bajaban a Jerusalén a las fiestas en Jerusalén. Acuérdense ustedes, lo que para nosotros es la Semana Mayor, en aquella época eran las fiestas de Jerusalén, que todo el mundo bajaba en romería a Jerusalén a ir al templo. Bueno, entonces ellos lo tomaban también de fiesta. Y dice que llegó allí, le mandó Pilatos a Herodes, le remitió al Señor Jesús porque oyó que era Galileo. Entonces, si era Galileo, le correspondía a la jurisdicción de Herodes. Entonces, dice que remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y mire algo tan interesante, versículo 8, Lucas 23, 8, dice, Herodes, estamos hablando del gobernador allí en Galilea, en Jerusalén, dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. El Señor Jesús era famoso en aquella época. Y a lo mejor él, oiga, había oído hablar de Jesús de Nazaret, pero no lo conocía. Y cuando le dijeron, Jesús de Nazaret está allá con usted, él se alegró mucho. Uy, qué bien, voy a conocerlo. Dice, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba ver que el Señor Jesús le hiciera un milagro. O sea, la curiosidad, dice, ese hombre hace milagros, resucita muertos, sana leprosos, los limpia. Ay, que me haga un milagrito aquí, un espectáculo. Estaba equivocado. Pero lo interesante es que dice que se alegró cuando le dijeron que el Señor Jesús iba a verle. Entonces, versículo 9, y le hacía muchas preguntas
Pero él nada le respondió. El Señor no estaba jugando, él no estaba dando un espectáculo. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia, y lo acusaban y decían una cosa y otra. Versículo 11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. Creo que en algunas traducciones habla de que lo golpeó, en fin, y le puso una ropa espléndida. Eso dice la palabra. Vistió al Señor Jesús después de que lo golpearon con una ropa espléndida, como si fuera un rey, un soberano. Dice, y volvió a enviarlo a Pilato. Pero aquí viene lo más curioso. El versículo 12 dice, y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día. Miren ustedes, la presencia del Señor Jesús hizo que estos dos hombres que eran gobernadores romanos, malos, perversos, se hicieran amigos. La presencia del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¡Qué interesante! Entonces, realmente, cuando uno analiza la historia, Pilato, él no quería sentenciar al Señor Jesús. Eso se infiere. O sea, él lo veía y dije, este hombre es un hombre justo. ¿Y saben por qué? Él no lo quería sentenciar. En algún momento, ya presionado, había una ley que se llamaba la Lex Julia, en romano, en latín, la Lex Julia, que consistía que en ese tiempo, en esa fecha de fiestas, se liberaba un prisionero. Y el Señor, y allí Pilato dijo, no, liberemos a ¿cómo se llama? A Barrabás. Porque él sabía que Barrabás era un hombre malo, en aquella época era, por decirlo de alguna forma, un guerrillero, era un sublevador y era un criminal, un asesino. Y no, como es tiempo de soltar un prisionero, entonces le voy a poner aquí al frente a Barrabás y al Señor Jesús. Porque él pensó, dijo, no, pues la gente va a decir, no, suelten a Jesús, ¿cómo van a soltar a Barrabás? Y miren lo que pasó, ustedes lo saben. Sí, el versículo 15 de Mateo 27 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entregaron al gobernador, al Señor Jesús, lo entregaron por envidia. Eso decía Pilatos, creía Pilatos. Y estando él sentado en el tribunal, mire, estaban en ese proceso en el tribunal y manda la esposa de Pilato a un mensajero con una nota para decirle a Pilatos, mire, Pilatos, no se meta con ese hombre. Y le dice, no tengas nada que ver. La esposa le manda una razón con un siervo al oído. Le dice, mire, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Uy. El Señor da oportunidades para que la gente se arrepienta. Pero sigue diciendo, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, entonces, ¿qué hago yo con Jesús de Nazaret? Y ellos dijeron todos, crucifícale, que sea crucificado. Versículo 23 dice, y el gobernador les dijo, pero ¿qué mal ha hecho? O sea, él estaba maravillado del Señor. Y él dijo, pero ¿y qué mal? O sea, esa imagen que teníamos de Pilato, yo ya no tengo imagen de Pilato, ¿no? Pero ellos gritaban aún más diciendo que sea crucificado.
Entonces, viendo Pilato, versículo 24, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. Eso era una demostración de que yo aquí no tengo nada que ver. Ustedes son los culpables, los que están decidiendo. Y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Eso es problema de ustedes. Y respondiendo todos los sacerdotes el pueblo, con los sacerdotes a la cabeza, dijeron algo que han pagado hasta el día de hoy. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y termina diciendo la porción, versículo 26, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Mire, la carrera política de Pilatos termina en el año 35, como unos 2 años después de la muerte del Señor Jesús. Él asesina a muchos samaritanos en la región de Samaria. Y eso hace que el César lo llame a Roma. Augusto César lo remita, diga, le manda una razón, venga para Roma, necesito que me explique por qué mataron a tantos samaritanos. Y el emperador Tiberio. Pero ocurre algo interesante. En esa fecha, pues, ir de un lugar a otro, pues no era fácil. Tenían que ir a pie o a caballo o en carrozas tiradas por caballos y podían durar días. Y resulta que cuando el emperador cita a Pilatos, el emperador muere antes de que Pilatos llegue. El emperador muere un 16 de marzo del año 37. O sea, cuando Pilatos llegó allí ya el emperador había muerto. Y dice la historia que Pilato fue desterrado a las Galias, a Viena, a Europa. Y que dice un historiador llamado Eusebio que él allí se suicidó. Pero hay otros historiadores, entre ellos Orígenes, que fue un gran historiador de aquella época, en el siglo II dice que él muere de muerte natural. Oiga lo que le puedo decir, siendo cristiano. Eso dicen los historiadores, no está en la palabra, pero lo dice Orígenes, que fue un historiador muy serio. Hay una iglesia en Abisinia, que es hoy en día Etiopía, donde se le considera a Pilato un santo. Lo consideran un santo y celebran el 25 de junio la fiesta de él como un mártir. Estamos hablando de Pilato. ¿Ustedes sabían eso, mis amados? Eso dice la historia, no lo dice la palabra, pero la historia también, ahí lo acabamos de ver, que él a la hora de la verdad verdadera, él no quería enjuiciar al Señor Jesús, pero ya la revolución se le estaba armando y prefirió, bueno, es de ustedes, hagan con él lo que quieran, yo me lavo las manos, soy inocente de la sangre de ese hombre, o sea, él no lo quería matar. Entonces, mire, la iglesia griega, la iglesia ortodoxa griega celebra el 27 de octubre, la fiesta de la esposa de Pilato. Se llamaba Claudia Prócula. Ella se convirtió al evangelio, eso es lo que dicen los historiadores. Había un conflicto allí político entre Roma y el pueblo judío. Esas revueltas terminaron en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, cuando el Señor Jesús les profetiza que todo será destruido. El templo, un día le mostraron al Señor el templo, y dijeron, ¿usted qué opina de este templo? Y el Señor le dice, por muy grande que sea, de cierto les digo que llegará un momento en que no va a quedar de él piedra sobre piedra. Y eso se cumplió en el año 70. Ahí les queda el dato, mis amados, la información, para que cuando leamos la palabra podamos entender muchas circunstancias. Vamos a orar. Mire, esto es fascinante, es fascinante. La historia del Señor Jesús es fascinante. Y la historia, todo lo que envolvió en ese momento de la crucifixión, lo que pasó con los personajes, es fascinante. Hay que leerlo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor
primeramente por algo tan maravilloso como la salvación, que el Señor Jesús da su vida por todos y cada uno de nosotros. Es entregado para ser crucificado por nosotros para que se cumpliera la palabra escrita desde la antigüedad. Todas las profecías se cumplieron en la cruz del Calvario. Vamos a orar hoy. Oramos por Jorge y Yolanda Dufo. Los bendigo. Qué bueno que estén con nosotros. Amparito Castro, te bendigo, hija. Liliana Guerrero, Poncho, allí en los Estados Unidos, Alfonso, su casa, Tina, Yu, Jorge, Jordi, Olivia, precioso, Alejandro, por todos ellos, Dios, los colocamos delante de ti, por Rochi y Moisés, los bendigo en este día. Luz Marina Toro, abuela, Dios le bendiga, disfrute los nietos, Camilo Ramos, sus dos hijitos, Mauricio y Giovanna, los bendigo en este día, Olguita y Mercedes allí en Barranquilla, los bendigo. Estas son personas que nos escriben, que están ahí con nosotros conectados y se identifican por Paulita y Ander, los bendigo en este día, por Jimenita, Sarita, Mateo, mis nietos, mis hijos, Andrés y Sofía, Ana Espitia. Dios te bendiga, Ana, Dios te guarde en este día, Señor, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos haberte conocido, Padre, oh Rey soberano, Señor Dios de la gloria, bendito sea tu nombre. Hoy, Señor, que hemos venido delante de tu presencia, bendícenos, Señor. Levantamos nuestras manos para recibir la bendición que viene de ti, bendición del Padre precioso y poderoso, la bendición del Hijo entregado por amor a nosotros y a cada uno, y también con la bendición del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos habla permanentemente. Gracias te damos, Dios de la gloria, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, que pasen un feliz tiempo en familia. Dios les bendiga y les guarde.